Resident Evil fue y sigue siendo una de las franquicias de videojuegos más grandes y exitosas hasta la fecha. Fue de aquellas que comenzaron con el pie derecho cuando se presentó entre los juegos de temática survival horror. ¿Quién hubiera imaginado que un proyecto como lo fue el primer juego de la saga, que poseía una premisa sumamente sencilla, terminaría convirtiéndose en una franquicia tan querida por una gran cantidad de fanáticos, estando a la par con otras franquicias igual o hasta mejores, pero que en la actualidad solo Resident Evil ha conseguido sobrevivir? Y una de las cosas que ha logrado que esta saga perdure tanto es precisamente su lore, todas las historias que esta franquicia ha ido creando a lo largo de los tiempos. Pero, al ser tantos juegos, uno puede llegar a confundirse en el camino, ya que las fechas de estreno de cada producto están muy desordenadas, y muchos no saben el orden en el que se deben de jugar los juegos para entender la historia, lo cual es lo que veremos hoy. Hola a todos, soy Ikari, y el día de hoy les he traído un listado de los juegos de esta magnífica saga, así como de algunas películas de la misma, las cuales estarán ordenadas de manera cronológica, acompañado de algunos datos y pequeñas curiosidades que a todos les interesará saber. Y tal vez incluya uno que otro juego o contenido adicional que no sea parte del canon, más que nada para más contenido en este listado. Está de más decirles que puede que se me escape algún spoiler menor, pero bueno. Espero el video les entretenga. Sin nada más que decir, comenzamos. Bien, la historia comienza de forma muy simple, y es imposible perderse. Para empezar, aunque el título original comenzó todo, no es el primero en la cronología, sino que el primero es Resident Evil 0. Este juego salió en el año 2002, y es una precuela del título original, o sea que ocurre antes de los acontecimientos del primer juego. Más específicamente, ocurre el 23 de julio del año 1998, o sea un día antes de Resident Evil 1. En el presente juego, se nos cuenta cómo el equipo Bravo de los STARS van a investigar los acontecimientos ocurridos en las montañas Arklay, después de múltiples reportes de gente que ha sido comida viva, pero en el proceso, el helicóptero del equipo Bravo sufre un accidente, y terminan varados en medio del bosque. Y nuestra protagonista llamada Rebecca Chambers, llega a un tren, en donde da inicio los acontecimientos de esta historia. Rebecca no tardará en darse cuenta que el tren está infestado de zombies, sanguijuelas mutantes, y varios otros peligros. Entonces, para sobrevivir, deberá de hacer equipo con un fugitivo condenado a muerte llamado Billy Cohen, que tras varios incidentes, terminan atrapados en un aparente centro de formación para trabajadores de Umbrella, y deberemos de sobrevivir y desentrañar todos los secretos que esconde ese lugar. En este juego conoceremos a James Marcus, el antagonista principal de esta historia, que ha regresado para vengarse de la farmacéutica Umbrella, siendo él quien había liberado el virus T, para que él mismo cause estragos. También veremos a Wesker y a William Birkin, pero estos no tendrán mucha relevancia aquí. También, debemos de hacer mención a otro juego, el cual sería Resident Evil Umbrella Chronicles, un videojuego que nos cuenta variedad de historias vistas desde otra perspectiva, en forma de shooter on race, en la cual podremos revivir la historia de Resident Evil 0, entre otros juegos, además de darnos contenido exclusivo, que enriquece la historia de 0, teniendo a Wesker como protagonista, encargándose de eliminar a nuevos enemigos, y algunos que regresaron de la muerte por venganza. Así que el capítulo 0 que nos da Umbrella Chronicles, también debemos contarla como el primero en la cronología, aunque solo el capítulo de 0, y no todo el juego. Y como dije, los acontecimientos de 0 solo tienen lugar en una noche, ocurren el 23 de julio del año 1998, y acaban el 24 de julio del mismo año, para ya dar paso a Resident Evil 1. Después de los sucesos vistos en 0, al no recibir respuesta del equipo Bravo, el equipo Alpha de los STARS salen en su búsqueda. Al llegar a las montañas Arklay, el equipo Alpha es atacado por un grupo de perros zombies, y se ven obligados a escapar a una misteriosa mansión, conocida como la Mansión Spencer, pero lo que no esperaban es que los peligros del interior son incluso peores que los que se encuentran en las montañas, y deberán de desenvolver los misterios que esconde esa mansión, a la par de salir con vida de ese lugar. Este juego, al igual que el anterior, su historia se desarrolla en una noche, y como seguramente muchos ya lo sabrán, el mismo recibió un remake, que fue exclusivo para GameCube en su día. Un remake que fue alabado por los fans y la crítica por ser una absoluta maravilla en muchísimos aspectos.
Literal, solo puras cosas buenas sobre este juego. En la misma tendremos de protagonista tanto a Jill Valentine como a Chris Redfield. Ambos tomarán rutas similares, pero sus acontecimientos ocurren de manera paralela. También fueron incluidos unos ítems adicionales como cuchillas, granadas y armas paralizantes como ítems adicionales de defensa, así como la inclusión de la familia Trébol, la cual dio mucho sentido a la historia y tapaba ciertos huecos argumentales que dejó el juego original en la saga, además de darle sentido al virus G, que veremos en otros juegos más adelante. Y al igual que en el título anterior, aquí también debemos de incluir a Umbrella Chronicles, quien también tiene su espacio para revivir los acontecimientos de la mansión Spencer, además de también darnos contenido adicional. Tenemos 2 capítulos en donde volveremos a usar a Rebecca Chambers, donde se nos muestra todo lo que tuvo que pasar hasta encontrarse con Chris. Y también contenido adicional en donde tendremos a Wesker como protagonista, el cual ocurre después de que él fuera asesinado en el primer juego. Esto no es spoiler, porque más adelante volvemos a saber de este personaje, así que como tal, aquí no acabó. Y en Umbrella Chronicles, nos cuenta cómo es que Wesker regresó a la vida, además de mostrarnos otras cosas, que no les daré spoilers, por si quieren descubrirlas por vuestra propia cuenta. Y aquí comienza la saga dorada, por la cual, de seguro la mayoría conoce Resident Evil, los acontecimientos ocurridos en Raccoon City. Sin embargo, aquí encontraremos un poco de lío, ya que para esta saga, se han sacado muchísimos juegos que tienen lugar en esta ciudad dejada de la mano de Dios, el cual dura alrededor de 3 días. Desde la noche del 28 de septiembre, hasta la madrugada del 1 de octubre cuando Raccoon City es borrada del mapa. Para comenzar con esto, tenemos 2 juegos, los cuales son Resident Evil Outbreak File 1 y File 2, que abarcan todos los acontecimientos de la pandemia durante esos 3 días. En ambos juegos podremos visitar variedad de escenarios de esta mítica ciudad y ver todo el desastre que ha quedado tras el brote del virus T, además de encarnar a variedad de personajes, que no serán otros que simples civiles comunes y corrientes, que buscarán la forma de escapar con vida de esta ciudad. Aunque claro, cada uno tiene una habilidad diferente, que les será un poco de ayuda para sobrevivir. Lo que hacía interesante a estos juegos, es que se podían jugar de manera cooperativa online, lo cual era rompedor para la época de PlayStation 2. Sin embargo, el primer juego no llegó con esa posibilidad acá a Occidente, ya que eso era exclusivo de Japón, y tuvimos que esperar a la llegada del 2, para así poder disfrutar de ese modo online. Curiosamente el juego originalmente se iba a llamar Resident Evil Online, pero dicho nombre fue descartado debido a que, ¿cómo vas a llamar a esto, Resident Evil Online, y que solo esté online en Japón? No tenía ningún sentido. Y otro dato curioso, es que iba a existir un File 3, pero este fue cancelado, debido a que el File 2 no consiguió el éxito que se esperaba, y eso es debido a que el 2, era una extensión del primer juego, lo cual no fue muy bien recibido por la mayoría. Para que me entiendan, Resident Evil Outbreak File 1 y File 2, básicamente es, un solo juego, partido en 2. Y eso causó que el File 2 no fuera tan exitoso, no fue un fracaso, pero no se llegó a las expectativas esperadas, así que el File 3, cancelado y en el olvido. No obstante, ambos juegos son muy disfrutables y totalmente recomendados. Por igual, tenemos otro juego conocido como Resident Evil Operación Raccoon City, que también tenía lugar durante los 3 días que duraba el brote del virus. En esta nueva historia, encarnábamos a un equipo especial de Umbrella, el cual fue enviado a exterminar todas las pruebas y a todos los testigos de lo ocurrido en esa ciudad, para que la farmacéutica no fuera incriminada en todo lo acontecido. Al igual que con Outbreak, podíamos elegir variedad de personajes para las distintas misiones en cada uno de los escenarios de esta ciudad, cada uno con sus propias habilidades y armas. El juego deja totalmente de lado el survival horror para ser un shooter 100% de acción puro y duro. Qué raro sonó eso, XD. Sin embargo, este juego, aunque ocurre en Raccoon City, y aunque podamos acomodarlo como parte de la historia, el mismo no es canon. Lo que sería este juego en realidad, sería un What If. O sea, un qué hubiera pasado si estos agentes de Umbrella hubieran existido dentro de la historia de Resident Evil, y sus acciones hubieran influido sobre los protagonistas de la franquicia, ya que podremos toparnos con personajes conocidos, como Leon Scott Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine, entre otros más. Incluso teníamos la posibilidad de matar a los protagonistas Leon y Claire, lo que afectaría el transcurso de la saga. Pero como dije, este juego no es canon, y simplemente lo menciono. Y ya que estamos hablando de agentes de Umbrella, y de acontecimientos que no son canon, también tenemos un pequeño corto que sacó Capcom, conocido como Biohazard for the Executor.
El mismo es una pequeña película de animación en 3D, que nos muestra a otro equipo de Umbrella, encargado de ir a conseguir unas muestras de un nuevo virus a una doctora, el cual el virus se le conoce como Executor. Y si fuera parte del canon, sería un completo desmadre, ya que este es el virus más roto de todos, que hace parecer al virus T y G como simples gérmenes sin importancia. Los acontecimientos de esta película según ocurren el 29 de septiembre en Raccoon City, pero como dije, este metraje no es canon, así que da lo mismo. No obstante, el mismo solo dura 20 minutos, y está re interesante, totalmente recomendado, no tiene desperdicio, vale totalmente la pena que lo vean. Y ahora pasaremos a uno de los juegos principales, Resident Evil 3. Y seguro me preguntarán, ¿por qué el 3? ¿No que el que sigue es el 2? Y verán, aunque Resident Evil 3 sea el tercer juego numerado, sus acontecimientos ocurren antes de Resident Evil 2, debido a que este, originalmente iba a ser un spin-off, pero al final se decidió que fuera la tercera entrega. Los sucesos de Resident Evil 3 tienen lugar el 28 de septiembre, pero está dividido en dos partes. Durante la primera parte, jugamos antes de la llegada de Leon y de Claire a la ciudad. Durante estos eventos, es cuando Jill se encuentra con Nemesis por primera vez, visita la comisaría de policía de Raccoon City, muere Brad Lickers, y tienen lugar todos los acontecimientos vistos en el juego, hasta que Jill es infectada por Nemesis. Y después de eso, ella tiene que descansar durante un día entero, y durante ese periodo, o sea el 29 de septiembre, ocurren los acontecimientos de Resident Evil 2. En el presente juego, se nos muestra cómo Leon y Claire llegan a Raccoon City, cada uno con sus propios objetivos, pero se dan cuenta que la ciudad está infestada de zombies, así que Leon sugiere que vayan a la comisaría de policía, que según sería un lugar seguro, pero lamentablemente en el camino, ambos se terminan separando, y cada uno por su lado intentará llegar a la comisaría. Aquí se reutiliza la idea que se vio en el primer juego, se ve que el exterior es un infierno, y el lugar que piensas que es un refugio, es incluso mucho más peligroso. A lo largo del juego, nos la pasaremos investigando la comisaría, al igual que las alcantarillas, y el laboratorio de Umbrella. Una cosa interesante es que se puede jugar con ambos personajes, y según cuál elijamos primero, podíamos conseguir rutas y acontecimientos distintos, lo que le da su toque de rejugabilidad. Aunque si quieren la versión original y canónica, primero jueguen con Claire, y luego con Leon. En la historia conoceremos a personajes tan enigmáticos como Cherry Birkins, el jefe de policía Irons, la madre de Cherry, y Ada Wong. Un dato curioso, al iniciar el juego, independiente de qué personaje elijas, si llegas a la comisaría sin agarrar absolutamente ningún ítem, sin excepciones, te podrás encontrar con Brad Lickers, convertido en un zombie, y si lo derrotas, conseguirás una llave para conseguir vestuario nuevo. Lo curioso aquí, es que a Capcom le cae muy mal este personaje. En el 1, usa el helicóptero para escapar del peligro como un cobarde, dejando a sus compañeros a su suerte. En el 3, es asesinado brutalmente por Nemesis, y en el 2, nosotros nos encargaremos de acabar con él. O sea, dime que no te odian, sin que se vea muy evidente. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Y al igual que el 1, Resident Evil 2 tuvo su remake, el cual aunque no es 100% fiel al original, es un juego muy bueno y muy disfrutable, sobre todo si quieren jugar la historia en HD. Y eso no es todo, ya que la historia de este juego fue recreada en Resident Evil Darkside Chronicles, el cual es la secuela de Umbrella Chronicles, otro shooter on race, que recrea acontecimientos vistos en la saga, a modo de relato, y en forma de shooter. Básicamente ambos juegos son lo mismo, solo que Umbrella Chronicles, sus acontecimientos son narrados por Wesker, y en Darkside Chronicles, los narra Leon. Y como dije, este juego tiene su espacio para revivir los eventos de Resident Evil 2. Una vez acabados los acontecimientos del segundo título, volvemos a Resident Evil 3, en donde después de que Jill se ha recuperado, ella en compañía de Carlos Oliveira, deben de escapar de la ciudad, porque viene en camino un misil que borrará a la misma por completo del mapa. Aunque claro, antes de escapar, se tendrán que deshacer de Nemesis, que les va a estar estorbando a cada rato. Cabe destacar que en Umbrella Chronicles tuvo su espacio para recrear los eventos de Resident Evil 3, donde se pasaron por el arco del triunfo todos los acontecimientos del juego, en vez de recrear la historia como realmente pasó, lo cual es una gran decepción, con lo bien que les quedaron los capítulos del 0 y el 1, ciertamente es decepcionante que al 3 no se pusiera el mismo cariño en cuanto a su historia. Y sí, al igual que el 1 y el 2, también el 3 tiene un remake, pero este trabajo también no es muy bueno, está lleno de bugs, se
saltaron un montón de acontecimientos, eliminaron variedad de cosas como las decisiones en tiempo real, y demás contenido que ciertamente no hace ver a este remake como uno decente. No es un mal juego, está bueno, pero no llega ni de lejos a estar a la altura del juego original. Por poco se me olvida que en Umbrella Chronicles, en el capítulo de Raccoon City, nos dan más contenido exclusivo que solventa varias dudas de la saga. Tenemos 2 capítulos que ocurren antes de la destrucción de la ciudad, donde utilizaremos a Hank y a Ada Wong, y se nos aclaran ciertas incongruencias en la historia, además de mostrarnos cómo ambos personajes lograron escapar con vida antes de la explosión, además de lograr los objetivos que tenían. Y listo. Con todo eso, ya hemos acabado todos los acontecimientos que ocurren en esta ciudad dejada de la mano de Dios. Sé que es un puto lío, pero para que nos entendamos, en palabras súper simples, Resident Evil 2 ocurre el 29 de septiembre, y el resto de juegos ocurren desde que empieza la pandemia hasta que la ciudad es borrada del mapa. Así de simple. Y ahora, aunque Raccoon City ya no existe, eso no iba a impedir que Umbrella siguiera adelante con sus planes, lo que nos lleva al siguiente juego, Resident Evil Survivor. El mismo está ambientado en noviembre del mismo año, o sea apenas acababa un mes, la farmacéutica andaba causando problemas. Este es básicamente un spin-off, pero es 100% canónico. En el mismo jugaremos en una perspectiva en primera persona, como los Umbrella y Darkside Chronicles. Este además, es el primero de la saga en usar la mecánica de primera persona. En la misma encarnaremos al protagonista, Art Thompson, una persona que sufre de amnesia, que se encuentra en una isla llamada Isla China. En la misma, encontraremos una instalación de Umbrella, en la cual se nos muestra cómo se crean algunas armas biológicas, como lo serían los Mr. X, o los Tyrants. Sin embargo, el juego es meramente anecdótico, y a pesar de esos datos, no es tan relevante en la saga. De hecho, si te lo saltas, igual no pasa nada. En fin, no hay mucho más que comentar de este juego, y tampoco vale la pena explayarme más en el mismo. Y ahora pasaremos a otro de los platos fuertes, Resident Evil Code Veronica, el cual está ambientado en diciembre de 1998. Tras los sucesos ocurridos en Resident Evil 2, Claire va en busca de su hermano Chris a Europa. Pero se ve envuelta en una base secreta de Umbrella de París, donde termina siendo capturada y llevada a la isla Rockford como prisionera, pero resulta que en dicha isla hubo un brote del virus T. Durante los acontecimientos del juego, vemos como Claire conoce a Steve Burnside y ambos intentan escapar de dicha isla, mientras que por el camino, Chris irá a rescatar a su hermana Claire. Resident Evil Code Veronica es uno de los juegos más importantes en lo que a lore se refiere, ya que se nos cuenta el trasfondo de la familia Ashford, responsables de la creación de Umbrella. Esto se nos cuenta a través de sus 2 antagonistas principales, Alfred y Alexia Ashford, 2 enfermos de la cabeza que nos harán la vida imposible durante todo el transcurso de la historia. También nos quedará su aparición aquí, además de que veremos a una Claire mucho más fuerte, formada y madura, en comparación a su versión de Resident Evil 2. También tengo que mencionar que Resident Evil Code Veronica tuvo su versión Survivor, conocido como Resident Evil Survivor 2. El mismo es básicamente lo mismo que Code Veronica, pero en primera persona, en forma de shooter como lo fue el primer Survivor, y este con el argumento de que todo esto es un sueño. Sí, tal cual, una vez acabado Code Veronica, Claire se fue a dormir, y en su sueño vuelve a revivir todo de nuevo, en forma de shooter. No hay mucho más que comentar, como es lo mismo, se lo pueden saltar si quieren, o pueden darle una oportunidad por si les interesa. También, en Resident Evil Darkside Chronicles, podemos revivir la historia de Code Veronica, en forma de Shooter on Race. También cabe destacar que, Code Veronica tuvo su revisión en sistemas como PlayStation 2 y Nintendo GameCube, gracias a Code Veronica X, que revisaba una que otra escena, además de agregar cierto contenido exclusivo. Y como último dato curioso, Code Veronica fue el primero en cambiar los fondos pre-renderizados por unos completamente modelados en 3D, además de las cámaras fijas. Esto dio como resultado un motor gráfico que era capaz de hacer uso de iluminación dinámica en los entornos, así como agregar más detalles en movimiento en los mismos. Ciertamente este es uno de los juegos más importantes de la saga, que hay que probar sí o sí, vale totalmente la pena. Luego pasaríamos al año 2000, donde tienen lugar los acontecimientos de Resident Evil Gaiden.
un videojuego exclusivo de Game Color que trató de trasladar sin mucho éxito las sensaciones de los primeros Resident Evil, pero el problema es que las limitaciones de la consola no lograban transmitir dichas sensaciones a una pantalla tan pequeña como esta, además de otras limitaciones técnicas de la misma. El juego nos contaba la historia de un carguero llamado Starlight, el cual supuestamente tenía un arma biológica a bordo. Entonces Leon va a investigar y tras perder contacto con la base, Barry Barton va en su búsqueda. Aquí se nos cuenta cómo ambos supervivientes deben de hacer frente a hordas de zombies con un sistema de combate un tanto interesante. Y bueno, este juego al final no es canon, pero lo curioso es que sí iba a serlo, ya que este iba a ser una precuela de lo que íbamos a conocer como Resident Evil 3.5, ya saben, el juego ese donde Leon iba a entrar a una nueva mansión perteneciente a Spencer, en la cual es infectado y termina viendo un montón de fantasmas por todos lados. Pero como ese juego fue cambiado por lo que conocemos hoy en día como Resident Evil 4, y sus acontecimientos originales fueron eliminados, el final de Gaiden dejó de tener sentido, y por defecto, dejó de ser canon. En fin, un juego que merece ser jugado más por la curiosidad que por otra cosa. Luego viajamos 2 años después, en 2002, donde tienen lugar los acontecimientos de Resident Evil Dead End, o también conocido como Resident Evil Survivor 3. Pero el cambio de nombre no es lo único nuevo que ofrece este juego, ya que también muestra un montón de cambios significativos en las mecánicas, y en otros detalles más. Este juego nos cuenta cómo Morphis de Val, el antagonista de esta historia, ha robado una muestra del virus T de Umbrella, y la ha soltado en un carguero donde iban miembros de la misma compañía, además de algunas supuestas personas muy glamurosas, y es así como el gobierno de los Estados Unidos intenta interferir en esto, mandando a un agente llamado Bruce, que será nuestro protagonista en esta historia. Una cosa curiosa del cambio de mecánicas, es que fueron mezcladas las antiguas de los Survivor, con las de los Resident Evil un poco más modernos, en la cual podremos movernos como en una perspectiva en tercera persona, pero al apuntar, la cámara cambiaba a primera persona, lo que daba esa mezcla entre un Resident Evil Survivor y uno moderno. Una mezcla bastante buena, además de su historia un poco más profunda que los anteriores Survivor, siendo indiscutidamente el mejor de esta pequeña saga spin-off. Y paralelo a ello, tenemos otro suceso que ocurre en 2002, que lo tenemos en Resident Evil Darkside Chronicles. Aquí podíamos jugar la historia principal, que llevaba como nombre, Operación Javier. En la misma, Leon es enviado a un pueblo en América del Sur, en compañía de Jack Krauser, ya saben, el enemigo que tenemos en Resident Evil 4. Aquí Krauser será nuestro compañero, y conoceremos más a fondo cómo es que estos dos se conocieron, lo cual es lo que a muchos nos interesaba saber, y ciertamente no hay desperdicio. En esta misión, ambos personajes deben de ir a buscar a un sujeto llamado Javier Hidalgo, el cual supuestamente era un ex capo de la droga, que tenía ciertas vinculaciones con Umbrella. Para sorpresa de todos, resulta que al llegar, nos damos cuenta que en ese lugar hubo un brote del virus T, y está todo lleno de zombies, y de otras armas biológicas. Además de ver la relación de Leon y Krauser, el juego, como dije antes, es una recopilación de títulos pasados. Esto es debido a que en ciertos momentos, Leon le cuenta las historias de Resident Evil 2, y de Code Verónica a Krauser, para ponerlo en contexto sobre el tema de las armas biológicas, y Umbrella. Pero aparte de eso, la historia principal llega a ser sumamente emocionante, y muy profunda en cuanto a su argumento, siendo esta una de las mejores, en mi opinión. ¿Y quieren saber una cosa más? El virus Verónica que vemos en Code Verónica, ha regresado y tiene un tremendo protagonismo en esta historia. Ciertamente Resident Evil Darkside Chronicles posee una de las tramas más entretenidas de esta franquicia, que vale totalmente la pena probar. Un año después, en 2003, tenemos los últimos acontecimientos de Resident Evil Umbrella Chronicles, los cuales son exclusivos de este juego, en donde veremos dos historias que ocurren al mismo tiempo. En la primera historia veremos cómo Jill y Chris se infiltran en una base secreta de Umbrella en Rusia, a la casa de Cherry Vladimir, quien lo hemos visto en el capítulo de Zero, el cual, desde entonces, ha estado creando un arma biológica con el nombre de Talos, el cual según iba a ser el arma definitiva de Umbrella, y nosotros lo tendremos que eliminar, y no será para nada fácil, ya que por algo se le llama el arma definitiva de Umbrella. Y la segunda historia, es conocida como El fin de Umbrella, en donde tendremos a Wesker como protagonista, el cual se ha infiltrado en la base, para poder robar todos los datos de Umbrella, para así acabar con la farmacéutica definitivamente para siempre. Cherry Vladimir envía a sus mejores hombres a detenerlo, e incluso él se enfrenta a Wesker personalmente como jefe final.
Ciertamente esta sería una de las historias más alocadas de la franquicia. Veremos a Wesker lucirse de todas las formas posibles para demostrar que él es el puto amo, teniendo incluso combates contra dos jefes a la vez, en una secuencia de combate con un nivel de acción tan desproporcionado, que esto casi parece una batalla de Dragon Ball. El objetivo de Wesker, como lo mencioné antes, es apoderarse de toda la información de Umbrella, y usarla para sus diabólicos planes, y darle fin a la farmacéutica. Y con esto, ya hemos acabado con todas las menciones a Resident Evil Umbrella Chronicles y Darkseid Chronicles, que como ven, se expande muchísimo a lo largo de la franquicia. Ya con Umbrella finalmente destruida en 2003, se pensaba que ya por fin, el mal había desaparecido del mundo. Sin embargo, la caída de Umbrella solo incitó a que nuevos males salieran a la luz, y el primero de estos nuevos males, se nos presenta en Resident Evil 4. Ambientado en el año 2004, este juego fue un punto de inflexión en la saga, porque fue el cambio en todo lo ya antes visto en la misma. Para empezar, este juego dejó de lado un poco el survival horror para volverse un juego de acción. Las municiones ya no escaseaban, utilizó la mecánica de la cámara sobre el hombro, lo que fue muy bien visto por todos, a tal punto que fue un sistema que se reutilizaría en variedad de juegos, ya sea de esta saga, como en otro tipo de juegos, incluso en aquellos que no son de la empresa Capcom. Referente a su historia, habrán escuchado a muchos decir que no necesitas saber los acontecimientos de los anteriores títulos para disfrutar de este juego, y eso es debido a que aquí, estamos ante un nuevo comienzo en la franquicia. Uno de los cambios lo podemos ver en Leon, que ahora ya no es aquel policía novato que conocíamos, sino que ahora es un agente del gobierno, a las órdenes del presidente de los Estados Unidos, un Leon mucho más profesional y maduro. La historia de Resident Evil 4, nos muestra que Leon ha sido enviado a España, para rescatar a Ashley Graham, la hija del presidente de los Estados Unidos, que había sido secuestrada por una extraña secta llamada los Iluminados, que estaba bajo las órdenes de Lord Sadler, el cual tenía a todos los habitantes del lugar controlados gracias a un parásito conocido como las plagas, que una vez incrustado en la víctima, este sucumbe a su control, y cuando el parásito se ha desarrollado lo suficiente, él mismo rompe la cabeza de su portador para mostrar su verdadera forma. Entonces Leon tendrá que hacer todo lo que sea necesario para abrirse paso por el pueblo, el castillo y una isla, para completar su misión de salvar a Ashley. Una cosa curiosa, es que aquí, ya no existen los zombies, y los mismos fueron cambiados por habitantes de España, que están siendo controlados por un parásito. Así que básicamente, el juego va de sacarle la chucha a los españoles, XD. Este juego fue uno de los más exitosos de la franquicia en su momento, y de hecho lo sigue siendo en la actualidad, ya que el mismo fue exportado para una cantidad barbaria de consolas distintas, siendo incluso un juego que se sigue comprando en la actualidad, ya que se le han sacado infinidad de remasters, y viene un remake en camino, el cual según dicen, va a estar un poco mezclado con Code Verónica, pero aún no hay nada confirmado sobre eso. Aunque claro, aunque este título fue todo un éxito, también hay mucha gente que no le termina de convencer o gustar, ya que lo consideran el peor de la franquicia, porque fue precisamente este juego, el que comenzó la decadencia de la saga, en lo que a survival horror se refiere. Muerte al terror, y larga vida a la acción. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Dejen de llorar por un juego. Bueno, ahora debemos de pasar a una de las películas de la franquicia, las de CGI, o sea las de verdad, no esas tipo live action, ya que estas son canon, y sus eventos influyen en los acontecimientos de los videojuegos, siendo la primera de estas, Resident Evil The Generation. Llegada como una antesala para el próximo juego en su momento, la película nos cuenta cómo Claire, estando tan tranquila sin molestar a nadie, se ve envuelta en un brote del virus T, en un aeropuerto donde ella ha quedado atrapada junto a otras personas. Entonces Leon se encargará junto a otros personajes, de ir a rescatar a los sobrevivientes atrapados en dicho aeropuerto lleno de zombies. Entre los que tiene que rescatar, se encuentra el dueño de una nueva farmacéutica, que según se le acusa de ser una nueva Umbrella. Y hablando de Umbrella, el virus G, el que vimos en el segundo juego, ha regresado y se lleva una buena parte de protagonismo en este metraje. La película sirve como antesala de Resident Evil 5, además de explicarnos unos temas de corrupción, y de cómo ciertas empresas consiguen ciertos virus, acontecimientos que se verán en los siguientes videojuegos de la saga. No les haré más spoilers, para que así se la vean, y totalmente se las recomiendo. Como punto aparte, resulta que existe un juego para celulares, que tiene el mismo nombre que la película, y es básicamente lo mismo. En dicho juego podrán recrear los acontecimientos vistos en el metraje. No hay nada más que comentar sobre este juego, pero igual se los menciono por si os interesa.
Ahora pasaremos al año 2005, donde tiene lugar Resident Evil Revelation, el cual sería la precuela de Resident Evil 5. En el mismo, se nos cuentan los acontecimientos del Queen Zenobia, un crucero que se encuentra a la deriva en el Mediterráneo, y esconde muchos secretos bastante macabros. En esta historia, tanto Jill como Chris, trabajan para la BSAA, el cual los ha enviado a investigar el Queen Zenobia. Primero envían a Chris, pero pierden señal, entonces Jill va en su búsqueda. Pero en vez de encontrarse con Chris, lo que encuentra es un crucero de lujo, que fue atacado por un grupo terrorista llamado Veltro, que supuestamente se había disuelto. Pero la cosa es que ellos tienen el virus T-Abyss, una nueva versión del virus T, que vimos en Resident Evil 2, que permite que las criaturas muten mucho más rápido, y sean mucho más violentas. El presente juego nos ofrece un producto bastante cinematográfico, con una calidad de gráficos muy alta, dividido en varios capítulos, en donde podremos controlar a Chris, Jill y otros personajes, para desentrañar una trama de corrupción y terrorismo biológico muy interesante. Y lo mejor, es que este juego regresa a sus raíces, el mismo es un survival horror con todas sus letras, teniendo una base de terror muy consistente, y una historia muy macabra e interesante. Básicamente, lo que todo el mundo estaba pidiendo, un juego que no fuera tanto de acción, sino que fuera más de terror. Y si es eso lo que estabas buscando, Resident Evil Revelation te encantará. Además de servir como precuela de Resident Evil 5. Ahora podríamos pasar a Resident Evil 5, pero antes de eso, debemos de hacer mención al DLC de los Teen Nightmare, el cual está ambientado en 2006, y sirve como secuela de Resident Evil Revelation. Un año después de los acontecimientos del juego mencionado anteriormente, la BSAA recibe una pista de dónde puede estar Wesker, entonces tanto Chris como Jill se adentran en una mansión llena de trampas, donde se escondía Spencer, uno de los fundadores de Umbrella, el cual recibe una visita de Wesker, que no hace otra cosa que cargárselo. Una vez que Chris y Jill llegan a la habitación, se encuentran con Wesker, quien ya había asesinado a Spencer. Entonces los tres comienzan un épico combate, en donde Wesker los superaba por muchísimo, y para ganar, Jill no tuvo de otra que sacrificarse tirándose junto con Wesker por una ventana, que estaba enfrente de un acantilado. Paralelo a ello, en 2006, ocurren otros acontecimientos. Netflix hace muy poquito, sacó una nueva serie de Resident Evil de solo 4 capítulos, llamado Resident Evil Infinite Darkness. La misma fácilmente pudo haber sido otra película de CGI, pero quisieron cortarla en 4 capítulos. Dicha serie es exclusiva de Netflix, y fue creada bajo la supervisión de la empresa Capcom, y han confirmado que efectivamente, esta serie es 100% canon. Resident Evil Infinite Darkness, primero nos cuenta una historia que ocurre en octubre del año 2000, donde Penamstan, un país asiático con inestabilidad política, atravesó una violenta y costosa guerra civil, en donde hubo un brote de un virus que según pudo ser el virus progenitor, pero no se dice en ningún momento que virus es el responsable de la masacre que ocurrió en ese lugar. Penamstan quedó totalmente en ruinas, dejando a los refugiados a protección de la ONU. Entonces volvemos al año 2006, donde la Casa Blanca es puesta en alerta, porque alguien había saqueado información confidencial del Pentágono, y se sospechaba que los responsables pudo ser el gobierno chino. Entonces de repente, ocurre un brote de un virus, no se sabe de cuál, pero la Casa Blanca en muy poco tiempo queda infestada de zombies. Leon aparece en el lugar, y él en compañía de otros agentes, logran dejar las cosas bajo control. Tiempo después deciden enviar a Leon junto a otros agentes a China, para conseguir pruebas de que ellos son los responsables de lo ocurrido. He de decir que esta serie está bastante interesante, y tiene un trasfondo mucho más oscuro que el que se puede ver a simple vista. Y para los que se preguntan, sí, el presidente de los Estados Unidos que vemos aquí, es efectivamente el padre de Ashley, y también vemos a la misma en la película, aunque esta solo tiene su aparición por medio de una foto. También he de decir que cuando vi esta serie, los 3 primeros capítulos me encantaron, pero el 4, el cual es el final, como que me decepcionó un poco, pero eso ya es un punto de vista subjetivo. Sea como sea, la serie está muy buena, tiene una historia bastante macabra llena de giros de guión, y trata de manera adecuada el tema del bioterrorismo y corrupción del gobierno. En fin, no les hago más spoilers, pero sí que os recomiendo ver esta serie. Ahora sí, podemos pasar a Resident Evil 5, el cual tiene lugar en 2009. Aquí nos encontramos a un Chris Redfield bastante más maduro y deprimido, ya que el perder a su compañera Jill le ha afectado demasiado, a tal punto que ya no tenía ganas de seguir adelante, cuestionando su propio trabajo y sus propias metas.
No obstante, igual acepta la misión, en donde la BSAA tienen un chivatazo, en donde supuestamente en Kiyuyu, África, está teniendo lugar una serie de acontecimientos que son similares a los que Leon describió acerca de las plagas. Y para su sorpresa, cuando Chris se reúne con Sebas, su nueva compañera, al ir a ese lugar, descubren que efectivamente, en ese lugar están las plagas. Pero eso no es todo, lo más impactante es que Wesker aún estaba vivo, y él era el responsable de todo lo que estaba pasando. Y ese no es su plan maestro, sino que tiene otro muchísimo peor entre manos. Bueno, se podría decir que Resident Evil 5 no es uno de los juegos más queridos, sino más bien, es uno de los más odiados, debido a que fue catalogado como un calco de Resident Evil 4, pero con la diferencia de que el 4 tenía un nivel de acción más moderado, y acá, prácticamente la acción se apodera de todo el juego. Aunque a pesar de todo eso, no podemos olvidar que este es uno de los más importantes, ya que posee mayor trasfondo, y es una enciclopedia de lore para la franquicia, con un montón de información importante de la misma, además de ser el juego que cierra uno de los ciclos más importantes, la antagonía de Wesker. Sí, este será el último juego donde Wesker tendrá su participación. Una vez finalizado Resident Evil 5 y cerrado el ciclo de Wesker, pasamos a la siguiente película de CGI, llamada Resident Evil The Invasion. Este metraje está ambientado en 2011, o sea 2 años después de Resident Evil 5. En esta película se nos cuenta cómo el gobierno de los Estados Unidos recibe rumores de que en Eslavia, un país en guerra civil de Europa Oriental, estaba usando armas bioorgánicas en la guerra. Por lo tanto, Leon es enviado a ese lugar para investigar. Sin embargo, una vez estando allá, le avisan que la misión queda cancelada. Pero Leon se encabrona y decide investigar por su propia cuenta, desobedeciendo las órdenes de sus superiores. Sin embargo, se lleva una buena sorpresa cuando se entera que en ese lugar no solo habían armas bioorgánicas, sino también plagas. Y eso no es todo, sino que además resulta que se ha creado una nueva cepa de las plagas, con la cual, al metértela en tu cuerpo te permite controlar, no solo a los ganados, sino también a otras armas bioorgánicas, como líquers o tyrants. Pero también están las plagas normales, las cuales se llevarán mucho protagonismo en esta historia. Una película que posee un argumento mucho más profundo del que se puede ver a simple vista, el cual lleva temas de corrupción, censuras políticas, un buen uso de las armas bioorgánicas en la guerra, masacres, eventos crudos, como las pérdidas de seres queridos, acción, desesperación, últimas esperanzas de seguir adelante, y una trama que la hace hasta la fecha ser considerada como una de las mejores películas de esta franquicia. Y por una parte, es como un poco Resident Evil 4, tenemos a Leon de protagonista, e Ida Wong va a estar por ahí haciendo de las suyas, y las plagas se llevan una buena parte del protagonismo. En fin, no os cuento más, porque esta magnífica película, deben de verla sí o sí, totalmente recomendada para todos los fans de Resident Evil, y para los no fans también. Paralelo a ello, en el mismo año 2011, tenemos los acontecimientos de Resident Evil Revelation 2. En esta historia se nos cuenta cómo Claire y Moira, quienes son las protagonistas de este título, son atacadas en su sede de Terra 6, por un grupo terrorista desconocido, y llevadas como prisioneras a una isla desierta, que sirve tanto como prisión y lugar de pruebas. Al despertarse, descubren que se les ha puesto una pulsera, que parece que tiene una dosis de un nuevo virus llamado T-Phobos, el cual se activa al tener miedo. Dada la situación, Claire y Moira intentan escapar y pedir ayuda a través de una torre de radio. Para su suerte, el que logra recibir la señal de auxilio, resulta ser Barry Barton, quien resulta ser el padre de Moira. Barry Barton se dirige a la isla para salvar tanto a Claire como a Moira, pero al estar allá, se encuentra con una pequeña niña perdida que se llama Natalia. La trama se desarrolla en dos eventos paralelos que comparten lugar, pero no tiempo. Por un lado, tenemos a Claire y Moira tratando de escapar de la isla, haciéndole frente a todos los peligros que se encuentran en ella, mientras que por el otro lado, tendremos a Barry Barton que intentará encontrarlas para salvarlas. Resident Evil Revelation 2 resulta ser un juego bastante interesante, quizás para muchos no sea tan bueno como el primer Revelation, pero sí que tiene bastantes cosas muy interesantes. Una de ellas es que la antagonista de esta historia es la mismísima hermana de Wesker, que sí, ya sé que no son hermanos de sangre, pero que sean adoptados tampoco afecta, XD.
También, en este juego teníamos la posibilidad de sacar variedad de finales distintos, dependiendo de las acciones y elecciones que tomemos en el juego. O sea, podíamos sacar finales buenos, y otros no tanto. Me ahorraré decir cuál es el final canónico, ya que les arruinaría la trama de la misma. En fin, Resident Evil Revelation 2, es un juegazo que merece la pena probar. Quizás no se le pueda considerar mejor que el primer Revelation, pero de todos modos, jueguenlo, valdrá totalmente la pena. Y ahora entramos al que es hasta la fecha, el juego más largo de esta franquicia, Resident Evil 6. El presente juego nos dispone los hechos de 4 campañas, los cuales tienen lugar en 2 años distintos, 2012 y 2013, del cual nos reúne a varios personajes muy icónicos de la saga, y unos nuevos que tendrán un papel muy importante en el juego. Por un lado, tenemos la campaña de Leon y Elena, la cual posee un desarrollo clásico, así tipo survival horror, y se desarrolla mayormente en Toulouse, un pueblo del mediano oeste, durante el año 2013, el cual se ve afectado por un brote del nuevo virus C, y todo el lugar queda plagado de zombies, entre ellos, el presidente de los Estados Unidos, y Leon, al verlo en este estado, debe ejecutarlo. Entonces, el consejero de Seguridad Nacional Derek Simmons, quien es el que está detrás de todo lo acontecido, inculpa a Leon de la muerte del presidente, y lo pone en búsqueda y captura a nivel nacional. O sea, tráiganme a Leon, vivo o muerto. Para demostrar su inocencia, deberá de dar con las pruebas que demuestren que él no es culpable, e inculpar a Derek Simmons, quien es el verdadero culpable. Por otro lado, tenemos la campaña de Chris y Pierce Nivans, el cual fue un gran nuevo personaje que agregaron a la saga, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo referente a eso. Los sucesos de esta campaña tienen lugar en el año 2012, en Europa del Este, donde el grupo de la BCAA, que dirige Chris, tiene que hacerle frente a un grupo de déjà vus, mutaciones que han sido causadas en diferentes soldados por el virus C. Tras ciertos acontecimientos, a Chris se le muere todo su pelotón, y casi pierde la cabeza, por lo que termina desertando, hasta que finalmente Pierce Nivans le convence de que regrese a la BCAA. La tercera campaña que tenemos es la de Cherry Wilkins, la niña que vimos en Resident Evil 2, quien ahora ya está más crecida, y Jake Muller, el que supuestamente es el hijo de Wesker. En esta campaña se nos narra cómo ambos personajes son fugitivos, y están siendo perseguidos constantemente por un arma biorgánica llamada Ustanas, el cual sería la copia de Nemesis, y no nos dejará respirar ni un solo segundo. Una de las cosas más importantes de esta trama, es que Jake Muller, al ser hijo de Wesker, él mismo posee los anticuerpos para crear una vacuna en contra del virus C, por lo tanto, su vida es imprescindible. Y por último, tenemos la campaña de Ada, la cual nos cuenta cuáles son sus verdaderas intenciones, ya que la trama está llena de giros de guión que nos intentan reventar la cabeza. Como ven, Resident Evil 6 se ambienta en variedad de nuevos escenarios, en Toulouse, un pueblo del mediano oeste de los Estados Unidos, que tiene cierto parecido a Raccoon City, en una ciudad de Europa del Este, donde tienen lugar los acontecimientos de Chris y de Cherry, y en China, donde todo converge finalmente. Lo que destaca en este título, y por desgracia no fue del agrado de muchos, es que en este juego, llevaron el tema del bioterrorismo a una escala prácticamente global, además de ver los enfrentamientos de diferentes personajes icónicos de la saga, o ver el encuentro entre Leon y Chris, los cuales son los dos protagonistas masculinos más populares de la franquicia, así como el reencuentro de Leon y Cherry Wilkins después de tanto tiempo de haber pasado los acontecimientos de Raccoon City. Y bueno, poco menos que agregar, el mismo es uno de los juegos más épicos de la franquicia, aunque a la mayoría no les gustó, porque todo el mundo quería un survival horror, o sea un juego que diera miedo, no uno que fuera pura acción desenfrenada. Y sobre ese tema tengo algo que decir, pero lo diré después. Por ahora no tengo nada más que agregar. A los que les gustan los juegos de acción, este les gustará. Bien, una vez acabados los épicos acontecimientos de Resident Evil 6, podríamos pasar a la siguiente película de animación de la franquicia. Sin embargo, antes debo de hacer una pequeña mención a Umbrella Corps. Este es un videojuego tipo shooter multiplayer online, en donde usaremos a miembros de la corporación Umbrella. Lo que pasó es que por esas fechas, Umbrella decidió hacer un cambio, ya dejó de ser una farmacéutica que fabrica armas biológicas que solo causan caos y destrucción, y ahora se ha vuelto una organización militar que se encargará de combatir a las armas biológicas que amenazan al mundo. Ahora, ¿podremos confiar en ellos?
Lo sabremos con el tiempo. El punto, en este juego podemos ver a varios de estos agentes encargándose de eliminar a variedad de armas biológicas, y llevándose las muestras en variedad de escenarios. En simples palabras, somos un grupo de Umbrella que va a variedad de lugares a romper todo, matar a todos los monstruos e infectados, y llevarnos las muestras de dichos lugares. Una cosa interesante de esto, es que uno de los escenarios que podemos visitar, es el pueblo de Resident Evil 4. En el mismo, podremos ver cómo ha quedado el lugar después de tantos años, en donde se ve muy claro que el lugar ha quedado en cuarentena, las plagas que quedan se han vuelto muy débiles, debido al estado tan decadente del lugar, si incluso, los habitantes que quedan bajo su control, ya ni son capaces de defenderse como lo era en el pasado, al punto que con un solo golpe ya te los puedes cargar. Y poco menos que agregar, el pueblo ahora sí se ve como en la miseria. En fin, una información que me parecía interesante compartírselas, ya que sé que la mayoría no se van a jugar el juego, porque el mismo ha sido catalogado como el segundo peor de la franquicia, así que por eso mejor, esos datos se los digo ahora, y así se ahorran el jugar el juego por si no se les apetece. De nada. Y bueno, acabada la mención a Umbrella Corps, podemos pasar a la última película de animación de la franquicia que queda hasta la fecha, la cual lleva como nombre, Resident Evil Vendetta. Los acontecimientos de este metraje tienen lugar en Nueva York, y un poco en México. En el presente metraje, tras los sucesos de Resident Evil 6, se nos presenta un nuevo antagonista llamado Glenn Arias, quien utilizará los virus desarrollados por compañías que hemos visto anteriormente en la franquicia, para crear un nuevo virus, conocido como Virus A, el cual permite convertir a sus víctimas en feroces zombies, capaces de distinguir entre enemigos y aliados. Chris junto a varios hombres, va tras el terrorista, con intención de rescatar a la agente Katy, de la BSAA, y su hijo Zack, y llegan a una mansión que tiene un peculiar parecido a la mansión Spencer, y en ese lugar, la misión resulta ser una sangrienta trampa orquestada por Glenn, de la que solo Chris logró sobrevivir apenas. Tras unos meses desde la misión, Glenn vuelve a aparecer orquestando una serie de ataques biológicos, con el objetivo de ejecutar una venganza. Chris, para dar caza al villano, pide ayuda a Rebecca Chambers, la cual desde hace un tiempo estuvo buscando una vacuna para el nuevo virus que estaba causando estragos por todos lados, y efectivamente logra crear una vacuna efectiva. Sin embargo, para poder atrapar a Glenn Arias, le piden ayuda a Leon, quien no puede faltar en la película porque si no, la misma no vende, XD. Juntos, tratarán de detener a Glenn Arias y sus planes de destruir Nueva York. Una película bastante interesante, con muchísima acción, y muchísimas flipadas muy de película de acción de los 90, pero eso le da su encanto a la misma. Ciertamente es una película muy entretenida, con algunos acontecimientos bastante extraños en cierta forma, pero igual es un metraje muy interesante de ver, que de seguro a muchos les puede entretener muchísimo. Lo único negativo que vería en este metraje, sería que la participación que ha tenido Rebecca en el mismo, no le hace justicia al personaje, refiriéndome a que su participación en el metraje fue algo pobre, del cual todos esperábamos un poco más de protagonismo para ella, después de que estuvo tanto tiempo ausente en la franquicia, pero al final fue reducida a ser la típica chiquilla secuestrada, que Chris y Leon tienen que rescatar. Fuera de eso, la película está muy entretenida y recomendaría verla. Bien, y hemos llegado al penúltimo juego de la saga, y también hay que mencionar que a partir de aquí, comenzaremos a notar ciertas diferencias con el resto de juegos, ya sea en las mecánicas o en su esencia, siendo el primero en ello, Resident Evil 7. El mismo se desarrolla en el año 2017, cerca de los alrededores de Dudley en la ciudad de Luisiana. En este juego encarnamos a Ethan Winters, quien recibe un extraño mensaje de su esposa desaparecida de nombre Mia. Entonces, una vez enterado de dónde está ella, Ethan decide ir a buscarla. Aunque lo curioso, es que en el extraño mensaje, Mia le dice que no vaya. Pero nuestro protagonista no hace caso, y decide ir a buscarla de todos modos. Su viaje lo lleva a una plantación abandonada, a las afueras de Dudley en Luisiana, en donde pilla una vieja casa bastante grande, en donde encuentra a Mia encarcelada en una especie de celda en un sótano. Tras haber logrado sacarla de allí, y estando Mia totalmente paranoica pensando que alguien la persigue, se termina dando cuenta que ella está infectada con algún extraño virus, que la tiene como poseída, y entonces ataca a Winters. Después de haberla detenido, somos capturados por la familia Baker, una familia de locos y perturbados, que lo único que quieren es jugar con Ethan, y hacerlo sufrir, solo por diversión.
Entonces, nuestra misión simplemente será encontrar a Mia y escapar con vida de ese lugar. Como mencioné al inicio, a partir de aquí comenzaremos a ver cambios muy notorios, tanto en las mecánicas como en su esencia, en comparación a los anteriores juegos vistos en la saga. Y esto es debido a que a partir de aquí, al igual como lo fue con el cuarto juego, aquí estamos ante un nuevo comienzo, un nuevo punto de inflexión en la saga. Al inicio te parecerá que este título no tiene ninguna relación con Resident Evil, pero entre más y más te adentras en el juego, te terminas dando cuenta que efectivamente este es un Resident Evil en toda regla, ya que su trama tiene mucho más que ver con la saga, de lo que se puede ver a simple vista, si incluso su trasfondo viene siendo construido desde títulos anteriores. Y como dato adicional, aquí volveremos a ver a la nueva Umbrella, pero esta vez, con un logo nuevo de color azul. Y como dije, este es un nuevo punto de inflexión en la saga. A partir de aquí, tomaremos una perspectiva en primera persona, las municiones no abundan, su atmósfera es totalmente oprimente, regresaron varias de las mecánicas vistas en los primeros títulos, en simples palabras, Resident Evil regresa a sus orígenes como no lo había hecho antes, siendo este uno de los más puros en cuanto a esencia de survival horror se refiere, en cuanto a la franquicia. Aunque también es cierto que a mucha gente no les termina de convencer, de hecho, este juego fue casi tan odiado como Resident Evil 6, debido a que decían que esto no era un Resident Evil, que era una copia de Outlast, que faltaban zombies, que el juego tiene muchos screamers, que la mecánica de primera persona no les gusta, y bla bla bla, e incluso hubo unos cuantos que decían que el juego da mucho miedo, porque casi les da un ataque cardíaco, y por eso es un mal juego. Me ahorraré mi comentario sarcástico, porque creo que el chiste se cuenta solo. Y al final, el 100% de estas quejas son como hechas por niñitos mimados, se quejaban de la acción, porque querían un juego de terror, les dan un juego de terror tal como lo pidieron, y se siguen quejando. Ciertamente no hay caso con esta gente. Volviendo al tema, el juego ha regresado a sus raíces para volver a ser un survival horror en toda regla, y lo ha hecho de una manera excelente. El mismo es muy entretenido, y le da su toque de aire fresco a la saga. Totalmente recomendado si lo que querían es un juego de terror. Y ahora entraríamos al que es el último juego de la franquicia hasta ahora, y no solo por ser el último que sacó Capcom, sino también el último cronológicamente hasta la fecha. Resident Evil Village, o también conocido como Resident Evil 8. Bueno, de este juego ciertamente tengo muy pocas cosas para comentar, ya que aún no he tenido la oportunidad de jugarlo, y no me he querido spoilear demasiado, para cuando llegue el día en el que lo pueda probar realmente. Pero igual aquí les va un resumen de la historia. Resident Evil Village, según es la secuela directa de Resident Evil 7, sus acontecimientos ocurren 3 años después del anterior juego, o sea en 2020, y volveremos a usar a Ethan Winters. Ethan ha estado viviendo con su esposa Mia, y su hija recién nacida de nombre Rose. Gracias a Chris, Mia fue perdonada por su pasado terrorista en las conexiones, con la condición de que ella y su familia estarían permanentemente vigilados. Cuando Chris y sus hombres aparecen repentinamente, asesinan a Mia a sangre fría, y secuestran a Ethan y a la pequeña Rose. Ambos terminan en un misterioso pueblo europeo ubicado en Rumanía, e Ethan tiene que atravesar la aldea para rescatar a Rose. Pero en esa aldea habitan extraños seres, que no le dejarán las cosas fáciles. La aldea está gobernada por 4 señores mutantes diferentes, cada uno de los cuales controla sus propias fuerzas desde las fortalezas dentro de la aldea. Y sí, también entraremos a lo que es un castillo, donde nos encontraremos con una antagonista sumamente popular llamada Lady Dimitrescu, una mujer que mide como 3 metros de alto, y tiene cierto parecido a una vampiro, la cual también será un gran peligro para nosotros. Y bueno, ese sería el resumen que puedo darles del juego. Como dije antes, no lo he podido jugar aún, así que no tengo mucho para comentar del mismo, pero por lo que he visto, el juego se orienta un poco más a la acción en la mayor parte del transcurso, pero también tiene escenarios donde sí se refleja que el juego va a dar miedo, donde tendremos que sobrevivir a lo que parece ser un bebé mutante, y una marioneta que da un muy mal rollo. Pero bueno, cuando haya podido jugarlo, quizás haga otro video comentando más a fondo sobre el mismo. Pero por lo que se sabe, el juego ha resultado ser un tremendo éxito, y que hasta la fecha, este es el mejor juego de la franquicia. Ir vosotros a probarlo, y me cuentan si es tan bueno como se dice. Antes de acabar, he visto que se está hablando muchísimo sobre que se viene el remake de Resident Evil 4, del cual aún ni está confirmado. Pero no he visto que se esté hablando mucho del siguiente juego que viene en camino, el cual lleva el nombre de Resident Evil Outrage, el cual sí está confirmado, y es el siguiente que viene. El mismo originalmente se iba a llamar Resident Evil Revelation 3, pero decidieron cambiarle el nombre.
O sea, que aquí han hecho lo mismo que hicieron con la saga Survivor. Los dos primeros juegos llevan el nombre de la saga, más su respectivo número, pero el tercer juego se le cambia el nombre. Y en la saga Revelation harán lo mismo, el primero y el segundo se llaman Revelation 1 y Revelation 2, pero el tercero lo conoceremos como Outrage. No existe mayor información de momento, pero se rumorea que en este título tendríamos a Rebecca Chambers de protagonista, lo cual estaría genial, y es algo que muchos fans de la franquicia queremos, que Rebecca vuelva a tener protagonismo en la saga, después de tanto tiempo sin aparecer en la misma, y que fuera desaprovechada en Vendetta. En fin, les cuento todo esto nomás para que estén al tanto de que viene en camino un nuevo juego de la franquicia, por si les interesa. Y ya por fin, hemos finalizado totalmente con este listado. Por lo que han visto, son muchísimos juegos, es una saga sumamente grande, pero tiene mucho contenido para pasar un tiempo muy prolongado de diversión. Por cierto, dejé de lado un juego llamado Resident Evil Mercenarios 3D, debido a que este no es un juego con historia, sino que es una versión de los mercenarios de Resident Evil 4 y 5 en donde eliges a variedad de personajes de la franquicia, y eliminas a la mayor cantidad de ganados que te sea posible, antes de que se acabe el tiempo. Y eso sería todo, no tiene historia, ni nada que la vuelva parte de la cronología, solo es un juego aparte para pasar el rato matando ganados, pero igual le hago este pequeño hueco para mencionarlo por si os interesa. En fin, ahora sí ya hemos acabado. No sé qué tan largo me habrá quedado este video, pero bueno, intenté que me quedara lo mejor posible. Espero les haya entretenido. Si se me ha olvidado algún juego de la franquicia, me lo pueden dejar en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en otra ocasión, se cuidan, chao.